¿Cuántas calorías debo comer? ¿Qué es la obesidad? ¿Por qué no logro bajar de peso? Todos nos hemos preguntado lo mismo alguna vez. Y entre tanta cosa que hay en internet, uno no sabe qué creer. Pero tranquilos, acá conversaremos con distintos especialistas. Junto a la compañía de tus Kine amigas. Bienvenidos a Obesidad al Descubierto, by Kine Te Mueve. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Obesidad al Descubierto, by Kine Te Mueve. Hoy tenemos una tremenda invitada. Nuestra invitada, amiga, psicóloga, la Andrea Godoy, amiga seca en el área de trastornos alimentarios, que nos dijeron en las redes sociales que eran uno de los temas que más votó la gente porque partiéramos con él. Y por eso le invitamos, porque tiene una tremenda formación en el extranjero, magíster, o sea, todos los títulos de la vida en esta área. Todos. Así que bueno, primero queremos que la Andre nos diga algunas palabras, pero queremos introducir un poco el tema, Andre, de la conducta alimentaria, porque si vamos a hablar de los trastornos, un poco qué es la conducta para que esté trastornada, digamos. De todas maneras. Gracias a Kine Te Mueve, a la Jo, a la Male por esta invitación. Es importante y relevante justamente tocar estos temas que hoy está tan sonando en boga, sobre todo en la parte de adolescencia y personas adultas también. Cada vez se ve más en consulta. ¿Qué son los trastornos alimentarios? Es como la pregunta que viene de cajón. En el fondo, entender que son comportamientos mentales que pueden estar distorsionados, ¿cierto? Y que pueden llevar a la persona a estar con ciertos pensamientos obsesivos en torno al peso, en torno a la imagen corporal y claramente llevándolos a conductas de riesgo en torno a la alimentación. Oye, Andre, y esto, porque parte de alguna manera, o sea, me refiero a que cómo yo amanezco un día con un trastorno, alguien me lo generó, o cómo socialmente, porque también creo que tiene que ver mucho como con la sociedad un poco que nos rodea, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay varios factores. Hay factores genéticos, ambientales, sociales, emocionales. Tenemos también todo lo que subyace desde esta idealización de la imagen corporal. Esto que quiero ser yo, perfecta, alcanzar esa delgadez. ¿Cómo yo me doy cuenta de que tengo? ¿Cómo lo puedo reconocer? Sí, hay patrones que son característicos. Entonces, va a depender, por ejemplo, si las personas tienen conductas obsesivas, por ejemplo, con la delgadez, van a empezar quizás a restringir comida. Ya, esa es una conducta que nosotros podemos identificar porque quizás la persona incluso ha bajado de peso rápidamente. Por otro lado, tenemos patrones de conducta en donde la persona, por este deseo, por ejemplo, de bajar de peso, tiene conductas compensatorias con el ejercicio post una sobreingesta alimentaria. Entonces, se van conjugando varios patrones, desde la restricción dietética, la compulsión alimentaria, las conductas compensatorias o purgativas. Ahora a mí me pasa, y me pasa en lo personal probablemente, que yo creo que las mujeres en sí tenemos más trastorno alimentario, ¿no? O sea, como que en el fondo, así como el culto a la delgadez, o como cuando te encontrás con alguien y te dice como, oye, estáis más gordita, más bonita. Oye, que estáis flaca, como que para uno es como un piropo, ¿cachai? Claro. Como que eso igual me imagino que también tiene un poco de relación con el género, o sea, o no es Claro, así. porque es que sí, desde el género hay estudios basado en la evidencia que efectivamente las mujeres tienden a tener mayor relevancia, ¿cierto?, en la patología del TCA. Pero también se da en distintos rangos etarios. Yeah. Y también distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Pero ¿cuándo, por ejemplo, empieza a ser esto un problema? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, quiero bajar 1 kilo, entonces a lo mejor me cuido un par de semanitas, pero ¿en qué momento yo digo, no, esto ya es patológico o hay otra persona y uno no se da cuenta? Bueno, yo dije al comienzo comportamientos mentales. Viene desde nuestro cerebro, ¿ciertos? Muchos indicadores que destacan que la persona tiene pensamientos recurrentes, tiene comportamientos, conductas recurrentes en torno a alcanzar un objetivo. Entonces, por ejemplo, claro, hace una dieta restrictiva y empieza a fijarse mucho con esta dieta restrictiva. Empiezan a saltarse comidas, empiezan a contar calorías. Si hablamos de un tipo de trastorno alimentario puro. En otro contexto hablamos de, por ejemplo, me salto comidas pensando en que voy a bajar de peso, pero el cuerpo te pide
¿cierto? Te pide comida, te pide energía. ¿Y qué viene? La respuesta lógica, que es comer. ¿Y qué voy a comer? Quizás con descontrol, porque he tenido largos ventanas de ayuno en donde restringí grandemente. Y claro, además, una conducta compulsiva, como rápido. Y al comer rápido quizás no alcanzo a escuchar las señales que me da mi cuerpo, señales de saciedad. Oye, y lo otro que tú dijiste que también se vincula mucho con la alimentación consciente, porque obviamente si yo me restringo en la alimentación, me va a dar hambre, entonces es imposible, el hambre es un instinto, me imagino, o sea, obviamente yo voy a comer de una manera que no es consciente, porque estoy comiendo de una manera que es instintiva para satisfacer un hambre, de a lo mejor un ayuno tremendamente largo, como para evitar comer, entonces obvio que dejo de elegir, o sea, cuando yo como con esa hambre voraz, como que pierdo la capacidad de elegir, o incluso como de saborear lo que estoy comiendo, entonces al final trago cualquier cosa en gran cantidad y después quedo con esa sensación de malestar, ¿no? Sí, claro. Eso es como el círculo un poco, ¿no? Es un círculo vicioso cuando tenemos ingestas compulsivas, sí, porque en el fondo no estamos en tiempo presente nutriéndonos, sino que en un piloto automático, satisfaciendo quizás un comer más emocional que un comer más consciente de esta variedad de alimentos, de este abanico de disponibilidad que hay en el medio. Y además no olvidar que en la medida que yo estoy expuesta a alimentos que el envoltorio es más bello, sonoro, ¿cierto? Me va a estimular mi sistema de recompensa. ¿Qué quiero yo? Placer. Voy y como. No me doy cuenta, en exceso. Entonces, claro, la idea es poder generar hábitos, construir horarios, cosa que la persona logre alcanzar un orden en la alimentación, variedad de nutrición, no tan solo para nutrir nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cerebro, que desde ahí salen muchas funciones que lo dejamos siempre para el final. Oye, André, ¿y qué pasa con estas personas que de repente no son muy conscientes de este comer en exceso, o no alcanzo a darme cuenta, o aquellas, por ejemplo, que se levantan en la noche, comen y despiertan y, por ejemplo, yo he tenido pacientes que despiertan con, por ejemplo, con paquetes de galletas y nunca se acuerdan que hasta que vieron el paquete me comí esto en la noche y nunca caché. Bueno, ahí estamos hablando de un síndrome que se llama síndrome del comedor nocturno, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro del abanico de los trastornos alimentarios tenemos los más conocidos, que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, ¿cuáles son? Claro, el trastorno por atracón, pero también en ocasiones aparece este síndrome del comedor nocturno, en donde la persona, fíjate que si se recuerda, se da la característica de ese síndrome. Si no, estamos hablando ya de un trastorno del sueño. Entonces, todo está asociado a lo que pasa acá. Y claro, se levantan, van a buscar comida, tienen esta sobreingesta. Muchas veces se recuerda, en otras instancias no. Entonces, están asociados el patrón conductual, en donde hay un desorden, una desorganización de la alimentación. El cuerpo de alguna manera ya empezó a acostumbrarse, ¿cierto?, a este ritmo, a este hábito. Entonces, lo más probable es que en la mañana no sienta hambre. Pero va a llegar un minuto del día y se escucha mucho de estos pacientes que siempre son en la jornada tarde, vespertina, que empieza como este apetito grande. Pero nos olvidamos que todo el día estamos funcionando. En la noche cuando dormimos funcionamos. Los circuitos están ahí restableciéndose. Al día siguiente, todas las rutinas diarias. Entonces, claramente necesitamos este orden, esta nutrición que es vital. Sin nutrición tampoco vamos a tener otro tipo de entendimiento en torno incluso a los tratamientos. Oye, y hablando, ahora que lo mencionaste de la nutrición, yo he escuchado harto y también se escucha harto en redes sociales, en todas estas corrientes que son como anti-dieta, como anti-restricción, que efectivamente la restricción alimentaria favorece los trastornos alimentarios. Sí. Hay una relación directa, están así como tú veías en hartas cuentas de Instagram que lo promueven de esa manera en el fondo. Sí, lo que pasa es que mientras yo más restringo, más me está pidiendo el cuerpo en algún minuto del día fisiológicamente este alimento que también me venga a calmar por un lado, y acuérdense que hay que activar el sistema de recompensa, el placer. Entonces, si yo lo acostumbré además a recibir cierto tipo de alimentos, por ejemplo en el trastorno por atracón, casi siempre son más bien alimentos que están cerca de lo dulce o bien de lo que está con grasa, ¿cierto? Porque genera ese placer.
está ese recuerdo ahí. Y por ejemplo, de las personas con obesidad, uno podría decir que la mayoría tiene trastorno alimentario o no, si uno lo pensara como en porcentaje, o sea, ¿hay un trastorno alimentario o no es la causa, o puede ser una causa, o cómo se ve eso en la práctica? No, lo que pasa es que el tema de la obesidad es una, bueno, se está hablando de poder diagnosticarlo como una enfermedad crónica, ¿cierto? Porque es inflamatoria, porque altera órganos, porque aparecen otras subpatologías. Entonces, primero, y yo siempre lo voy a reforzar, es importante que el paciente logre ir donde un especialista, que lo puedan evaluar, que podamos diferenciar qué es lo que siente, qué patologías aparecen ya descritas, porque si no nos vamos etiquetando en enfermedades, y lo más probable es que una persona con obesidad ni siquiera tenga algunas patologías ya de base. Por eso es tan importante hacer un estudio exhaustivo para ir descartando. Trastorno de la conducta alimentaria tiene relación con el comportamiento anormal, ¿cierto? De lo que ocurre en mi psiquis relacionado con el peso, con la imagen corporal. Perfecto. Claro, porque, por ejemplo, de repente nosotros vemos pacientes que estuvieron todo el día trabajando y en la noche se comieron lo que debieron haberse comido, el desayuno, al almuerzo, a la comida, y eso no es un atracón, pues eso es hambre, porque si no he comido en todo el día porque estuve funcionando, o es un atracón. A ver, lo que pasa es que, primero, el atracón se caracteriza por un comer compulsivo en poco tiempo y tiene un circuito vicioso, desde ansiedad, comer compulsivo y después con esta culpa, porque comí en exceso, entonces ahí hay un círculo vicioso. ¿Ya? O sea, no tenemos que confundirlo con, a veces es hambre y otras veces puede ser el... Claro, porque y lo otro atracón. Que nosotros nos guiamos por el DSM-5 del Manual de Psiquiatría, ¿cierto?, a nivel mundial, y está caracterizado en la frecuencia, la cantidad de veces que aparece, la característica, el episodio, qué tipo de pensamiento está ahí de una manera muy repetitiva. Oye, heavy, porque en el fondo tú decís, es un trastorno de la mente, pero en el fondo uno está en su mente. O sea, me refiero a que, no sé, pues si yo tuviera una hija que lo tuviera, y sobre todo en la adolescencia, que me imagino que es más frecuente, obviamente es difícil reconocerlo, pues, porque tiene que ver como con la relación con la alimentación. A lo mejor yo, como mamá, no veo algo concreto en ella porque es un proceso mental que ella tiene. O sea, como que no podía estar escuchando lo que ella piensa. Exacto. Pero sí viendo cómo es la conducta. Ya. Porque por eso la terapia incluso va desde la terapia cognitivo-conductual. Pero ¿cuáles serían como mamá, las banderas rojas, por ejemplo? A ver, ¿en qué me fijo? Que tu adolescente, que tu hijo se empieza a saltar comidas. Ya, inmediatamente. Que empieza a contar calorías, que empieza a pesar la comida. Ya. Que de repente tiene, claro, como ha estado muchas horas sin comer, empieza a comer grandes cantidades en X horas. O, fíjate, cuando tú vas a hacer la pieza, la cama, no sé qué, te encontraste con muchos papeles escondidos de comida porque se tiende a comer escondida. Perfecto. En algún tipo de trastorno. La gente que presenta bulimia, por ejemplo, no te va a decir, pero se va a parar de la mesa, comió, se va a parar de la mesa, va a ir directo al baño. ¿A qué? A purga, pues vomitar. Entonces necesitamos como padres supervisar a nuestros hijos, no como el inquisidor, pero sí observar. ¿Qué estoy haciendo en el baño? Exacto, pero sí observar cómo se comporta, cómo se relaciona. ¿Solo está preparando alimentos para los demás y no consume nada? Ah, eso también puede ser una... ¿Te das cuenta? O está en redes sociales, típico. En redes sociales las cuentas todas son fitness, cuerpos... Son como detallitos que van sumando. Exacto. Lo que pasa es que los adolescentes, acuérdense que en ese ciclo etario, sus pares son lo importante. Los papás en el fondo, ya me está diciendo algo, papá. Entonces no, la cosa es que podamos entender que... con quién te juntas, qué haces, cuáles son tus pensamientos, aperturar la comunicación con el adolescente para saber en qué está, qué le gusta, qué no, qué le está pasando a nivel emocional, porque los gatillantes de un TCA son multicausal, no es solo uno, no es solo porque quizás genéticamente tengo una condición, sino que también hay elementos que están en el entorno. Oye, André, y esto es, por ejemplo, si yo alguna vez tuve un trastorno, ¿es crónico o es reversible o puedo haberlo tenido en un periodo limitado de la vida y después nunca más? A ver, según la evidencia
y según lo que yo además he visto en mi experiencia clínica, los trastornos de la conducta alimentaria sí se pueden recuperar. Perfecto. De hecho, ocupamos mucho esta frase que es maravillosa: la recuperación es posible, porque es posible. Sobre todo, trabajamos mucho con la familia, porque a través de este cuidador que está al otro lado, podemos entablar este vínculo para que el paciente logre encontrar este equilibrio que no tiene al momento de padecer el trastorno. La recuperación va a requerir trabajo con equipo multidisciplinario y es posible recuperarse. Pero también, si no se abordan esos temas, también puede cronificarse o volver. Eso, y el tratamiento es ya multidisciplinario. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿hay un tiempo, hay como decir, mira, en general, en la mayoría de los casos, o en general, no sé, el tratamiento agudo es pero los controles son por cuánto tiempo? O sea, si yo tengo un familiar que tiene trastorno de la conducta alimentaria, ¿cuánto tiempo va a ser un tratamiento? Y eso después requiere controles, porque sabemos que hay algunas condiciones que uno tiene más riesgo de volver a recidivar en el fondo. ¿Cómo se comportan los trastornos alimentarios? En torno al tratamiento, va a depender mucho, primero, del riesgo que tenga la persona. Ya si la persona tiene un alto riesgo, el equipo que lo evalúa, el equipo médico, lo más probable es que decida hospitalizarlo, si está en riesgo su vida. O sea, partamos por ahí que son trastornos que pueden llevar a una condición de gravedad, también crónica. Cada área, nutrición, por ejemplo, se va a encargar de realizar tratamientos desde la asesoría y consejería nutricional, en donde se van a establecer planes, pautas nutricionales para que el paciente pueda acercarse al alimento de una manera más armoniosa, sin tanto temor, ¿cierto? Amigable. Sí, abordar todas las necesidades nutricionales que este paciente requiere. El acompañamiento médico, obviamente, para mirar cómo están sus niveles internos, si hay alguna situación a nivel, por ejemplo, cardíaco, físico, que tengamos que atender o suplementar de manera urgente y a lo largo del tiempo los controles. Desde el área psicológica, poder abordar hay diversas terapias que acompañan para la recuperación de un TCA, desde la terapia cognitivo-conductual, la dialéctica, la terapia familiar, la terapia individual. Y aquí es importante, yo siempre lo menciono, nosotros en salud mental trabajamos también con psiquiatras. Es importante mencionar eso porque algunos pacientes requieren psicofármacos y ellos son los especialistas en poder supervisar y evaluar cuál va a ser el psicofármaco preciso y necesario para este paciente. ¿Cuánto se demora el tratamiento? Por supuesto, va a depender de la disponibilidad de querer hacer un tratamiento. Partamos por eso, porque hay muchos pacientes que están en una etapa muy contemplativa o precontemplativa, en donde no se dan cuenta de la enfermedad y el entorno sí. Entonces necesitamos primero partir por eso. Si está en riesgo, obviamente el cuidador o los padres que están alrededor van a ir tomando decisiones con el equipo médico. ¿Cuánto? Por supuesto, hasta que salga del riesgo, y de ahí en adelante aprender y adquirir, normalizar la conducta alimentaria, aprender hábitos, rutinas, y eso puede tomar desde mínimo 6 meses o menos, dependiendo de la capacidad de este paciente de poder adquirir herramientas y habilidades para el manejo de su trastorno alimentario. Por eso te digo, no me puedo yo hoy día amarrar. Tenemos nosotros manualizado quizás tratamientos, tenemos los médicos, sí, hay protocolos establecidos. Y también en cada centro donde se trabajan con estos equipos multidisciplinarios, también pues, tienen establecidos protocolos, tiempos estimados, qué sé yo, donde se acompaña en la parte más grave, aguda, ¿cierto? Y también en el acompañamiento posterior una vez que el paciente está dado de alta. Entonces, no es cualquier cosa, ese es el tema, son temas muy delicados. Es difícil. ¿Y qué probabilidad hay que yo desarrolle un TCA de adulta si nunca tuve nada de niña? ¿Es menos frecuente o...? No es que sea menos frecuente. Lo que pasa es que acuérdate que el TCA, nosotros siempre hablamos de las 9 claves del TCA, que esto se presenta en distintas edades, géneros, etnias, clase social. Aquí no hay distinción. Ya es la base, no hay distinción. Si se presenta en la etapa adulta, nosotros tenemos que evaluar e indagar qué es lo que hay previamente. Tenemos que revisar cuál es su historia, por qué motivo hoy día en esta adultez se ha desarrollado un TCA.
probablemente hubo algo de... Algo que gatilló, antes, ¿no? y eso que gatilló tiene que ver con una situación, incluso por ejemplo traumática, un evento traumático que me gatille pensamientos, emociones y que obviamente me va a llevar a una conducta problema. Oye, Andrea, te quiero preguntar algo que es casi para el quehacer profesional. Que a nosotros nos pasa, que nos dificulta mucho el tema de cómo incorporar el ejercicio en el tratamiento, sabiendo que el ejercicio, nosotras somos las precursoras de que no sirve para todo, las fans número uno del ejercicio para todas las utilidades posibles, mentolatum. Pero en el TCA es súper complejo, nos ha tocado en la práctica cotidiana de que, no sé, las personas se comparan con el resto, por ejemplo, los progresos. El tema del peso es como todo el rato en función de bajé de peso, no bajé de peso. Entonces, como que sentimos que a lo mejor no en todas las etapas es recomendable, a lo mejor no todos los tipos de ejercicio, a lo mejor... ¿Cómo abordarlo? Es como una duda como profesional. O hasta en el lenguaje, de pronto en el gimnasio con los pacientes, que sabemos que hay alguno que tiene un tema con el peso, si hay otro par que está hablando de cuántos kilos bajaste, sin saber que hay otra persona que le puede generar conflicto, es como el cómo manejarlo, en las palabras que hay que usar. Bueno, que recomendamos siempre... Y es un eslogan que se ha ocupado hace mucho tiempo, no se habla del cuerpo de otro, ¿cierto? Cuidar el lenguaje, cuidar lo que sale de mi vocabulario, cómo lo percibe la otra persona. Como ustedes están en el ámbito de la actividad física, que es muy necesaria, y en este caso teniendo un paciente con TCA, siempre es importante la supervisión. ¿Por qué? Porque con eso vamos a ayudar a que el paciente logre hacer este cambio de mentalidad, no desde la conducta compensatoria en el ejercicio. Pensemos en esta post-purga, ¿cierto? En esta compulsión de alimentos, sino que comprender que este ejercicio me va a servir como bienestar físico, como equilibrio, como balance, me va a ayudar a fortalecer mis músculos, pensando por ejemplo en pacientes que han presentado anorexia y tienden a tener conductas muy en el fondo compensatorias, ¿cierto?, de ejercicio porque ingirieron X cantidad de calorías de alimento. Nosotros tenemos que mostrar que el ejercicio no es malo, pero en este caso debe ser supervisado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, y en los gimnasios obviamente el peso no va a condicionar a la persona, es importante ver en qué tratamiento está, por eso nosotros ponemos el foco en la dinámica que se da en el entorno, no como en el foco eje del debes bajar de peso porque para alcanzar X meta. Exacto, bueno, eso es lo que se estila ya hoy en día además, pues como tratar de descentralizar en general los objetivos del peso. Lo que pasa es que no es fácil porque tenemos una cultura demasiado pesocéntrica, entonces como que es súper difícil, es como ir contra la corriente y es como difícil cambiar el lenguaje transversal que es como todos en función como... Bueno, yo lo viví en la pasantía en Barcelona, en donde las chicas... Eso no lo habíamos visto. Las chicas que estaban hospitalizadas querían mucho hacer deporte porque ellas necesitan... Como la cosa como media vigorexia. Sí, pues, no, sino que el ejercicio compensatorio porque como vas a bajar, exacto, vas a purgar con el ejercicio. Entonces, algunas de ellas que estaban más avanzadas en su recuperación, se les autorizaba el ejercicio, pero desde un lugar protegido. ¿Y qué significa eso? Con alguien que los acompañe en el entrenamiento, y con límites. Hay normas, tiempos, cantidad de ejercicio. Claro, no es puedo ponerme a correr una hora. No, claro. No, todo tiene que ser supervisado. Ya. Entonces, desde ahí, por lo menos el equipo médico estaba muy tranquilo y seguro de que estaba siendo este paciente acompañado en su proceso de actividad física. Maravilloso. Y acá, en mi experiencia, acá en Santiago, por ejemplo, también tengo adolescentes que han ido avanzando en su recuperación y los médicos, junto con el resto del equipo, junto con los padres, llegamos al acuerdo de acompañar a su hijo, ¿cierto?, en esta actividad física, desde un lugar placentero, desde un lugar que me genere bienestar y que también me brinde estabilidad, pasando por supuesto por todas las etapas previas, nutrición, acompañamiento psicológico, que todos sus niveles estén estables para no poner en riesgo a la persona. O sea, hay un momento que probablemente es el más adecuado que otro y eso también tiene que ser en equipo, como la decisión de
este momento para esta persona, Tal y que no es cual. transversal como para todos. Así es. Oye, Andre, mira, recibimos algunas preguntas. En las redes sociales. En las redes sociales, de Kineto Humor, por supuesto. Y queremos preguntarte un poco cómo, aquí nos comenta una persona, hay días nublados en este proceso, o sea, hay días que son mejores que otros, o sea, hay días que a lo mejor me siento súper como controlando todas las variables que me generan este comer compulsivo, o estas ideas recurrentes que se me vienen, y otros días que me voy a negro. O sea, ¿cómo puedo manejar como esta alternancia como de los síntomas se le dice, ¿no? En este proceso que me imagino que debe ser así, ¿o no? Como Como más día cíclico, bueno, día como es. malo. Sí, efectivamente, nosotros no tenemos meta final, sino que vamos con meta en tiempo presente, diaria o a corto plazo, muy corto plazo, en donde tenemos que ir acompañando a este paciente para comprender que el proceso y evolución de su recuperación también va a tener momentos en donde vamos a poder retroceder. Entonces avanzamos 3 pasos y quizás retrocedemos 1. Pero es parte del proceso y esa recaída o caída me va a servir para aprender, mirar lo que está pasando ahí, para no volver a repetir. O sea, es parte del proceso así, o sea, no es que yo vaya bien y mejor, sino que yo No. puedo ir bien, mal, un poco mejor, y en el fondo Este es un es así el carrusel, proceso. sí, un carrusel que vamos por etapas, por eso es tan importante que en este acompañamiento multidisciplinario el paciente logre tener la confianza de poder expresar lo que va sintiendo, viviendo, para que nosotros desde acá, desde la mirada ya más clínica, poder orientar su evolución y avance. Otra persona nos pregunta porque nos ha pasado mucho a nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, que se someten a una cirugía bariátrica, que bajan de peso, pero como que se van para el otro lado, y que están muy delgados, con muchas ganas de hacer ejercicio y que empiezan a tener como una mala relación con la comida, como con susto a volver a comer. Entonces nos preguntan cómo poder tener una buena relación con la comida. Bueno, la buena relación con la comida también pasa por yo estar primero tranquilo. Si yo estoy con este pensamiento obsesivo que voy a perder mi cirugía, que si empiezo a comer voy a ganar peso, claramente estamos hablando de que estoy con pensamientos un poco distorsionados, ¿no? De Un nuevo poco, como mucho, la mente. Sí, la mente, ¿cierto? Y entender que el proceso postoperatorio requiere también de un acompañamiento nutricional. De ustedes, por ejemplo, los kinesiólogos, cardiometabólicos, los necesitamos en la etapa postoperatoria. El médico, nutriólogo y el psicólogo los va a orientar y les va a enseñar que el camino va por etapas. El tener una buena relación con la comida implica acercarme a un lugar seguro, tranquilo, nutricio, poder comprender que si yo me nutro, mi cuerpo va a funcionar. Es como la metáfora del automóvil. Si el automóvil no tiene benzina, combustible, no anda. Y si mi cuerpo no recibe nutrientes, tampoco va a andar, va a empezar a fallar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hacer consciente esto que está ahí muy, muy nublado, muy teñido de pensamientos que vienen de afuera y también de la experiencia propia. Oye, Andre, y como para ir cerrando, a ver, si tú tuvieras que resumir, así como última frase de oro, de cierre de este En una capítulo. frase. En una frase. No sé si una frase, pero una gran idea así como para el público que está escuchando, que puede tener alguien que tiene TCA, que tuvo TCA, o en el fondo, ¿qué le dirías? Lo primero, que no estás solo. No estás solo. Pide ayuda. Es importante poder abrir este corazón que está lleno de muchas emociones revueltas, porque es posible la recuperación. Entonces, obviamente el tratamiento va a ser direccionado al trastorno de la conducta alimentaria que el paciente presente. El tratamiento se va a hacer con la familia, pero podemos encontrar grandes avances. Lo importante es detectarlo a tiempo. Y fíjate que logran alcanzar estabilidad tanto física, emocional y cognitiva. Entonces, necesitamos que si el paciente no logra dar cuenta de lo que le pasa, que al menos nosotros que estamos alrededor podamos observar y poder distinguir qué es aquello que está presentando como una conducta alterada, una conducta problema y que lo puede poner en riesgo. Y ahí obviamente pedir ayuda. Súper
súper interesante este tema, de hecho fue uno de los más votados, así que por eso está presente en nuestros primeros capítulos, así que queremos darle las gracias a la Andre por estar aquí, sí. por hablar de este tema tan interesante. Ay, a mí me apasiona. Sí, lo sabemos, por eso Sí, eras la indicada. sí, y dejarlos a todos invitados para que sigan escuchando nuestros podcasts todos los días jueves. Anduvimos perfecto.